y las manos, porque era manga larga, y la cara. Tenía, la nariz era afilada, boca pequeña, los labios delgados, ojos no negros, ni no celeste, eran como castaños, algo así, y el pelo no amarillo, sino algo castaño, pero tenía el velo que le tapaba, pero le salían por aquí algo del pelo. Las cejas no eran negras sino castañas como el pelo de la cabeza, las pestañas, todo, y parpadeaba cuando yo me quedé fijado viéndola y extrañando esa persona tan linda, tan bella que yo miraba. Y entonces cuando yo estaba en un pensamiento que decía, será la imagen de la Purísima que tenemos allá, pero decía yo, no es la imagen, decía, porque mueve la vista, se mueve, decía yo, y es auténtica, y es más bonita. Entonces cuando yo estaba en ese pensamiento, ella extendió las manos así, y dio unos rayos de luz, y como quedaba más alta por la nube y el arbolito que estaba abajo, entonces llegaban hasta donde yo estaba. Entonces yo salí, pues me controlé pues un poco porque estaba asustado, estaba como con miedo, pero no comprendo yo ese miedo como era que lo tenía, porque no era de correrme, no era sino que me había quedado como con la boca abierta. Y entonces fue cuando yo agarré valor y le dije, medio así, que no podía casi hablar, le dije que cómo se llamaba. Y entonces me contestó con una voz dulce que se llamaba Amarilla. Entonces miré que podíamos entrar a una plática y le volví a hacer la segunda pregunta, que fue que de dónde venía. Entonces con la misma dulzura me contestó que venía del cielo. Cuando le hice la tercera pregunta, que fue que qué quería, entonces fue cuando ella dio su mensaje del rosario, de las comuniones reparadoras y del amor que ella pide para nosotros, de nosotros, pues para nuestros prójimos, para nuestros hermanos. Ajá. Y cuando ella lloró, cuando me cuenta ahí de que en realidad... Don Bernardo, queremos rezar, yo creo que lo principal es orar ahora. Nosotros venimos de largo, necesitamos oírlo. Habla cuando usted quiera, Bernardo. Solo una última pregunta, por lo menos para mí, pues, hermano. ¿Podría usted describirnos el timbre de la voz de la señora? El timbre de la voz de la señora, yo no puedo describirlo exactamente con palabras, pero yo digo que jamás lo he oído de ninguna mujer, por más dulce que hable, por más tierna que sea, jamás en mi vida. Y entonces yo, eso es lo único que puedo decir, porque yo no puedo decir es como tal cosa, no puedo, es un timbre pero que le llega a uno, que le conmueve el corazón, que se siente atraído, como que tiene algo que lo llama más bien esa voz. Y entonces pues es una voz que no puedo yo directamente decir, ni decir también se parece a la fulana, no, es que aunque me trajeron una imagen, tiene el parecido porque tiene las manos así, los rayos, pero no es exacta a la que yo miré. Está pues perfecta, pues, sino que tiene un parecido a algo, pero no es lo mismo. ¿Esa imagen se la trajeron antes que usted me diera? No, sí, ayer me la trajeron, sí. Y entonces dije yo, esta se parece. No sé si allí habla, no sé si es San Lucas o es Mateo. Sí, Mateo es. Entonces ya se halló, ¿verdad?, la primera cita. Entonces se va a meditar sobre esa cita bíblica. De la oración del huerto. Sí, esa es una de las citas bíblicas. O sea, cada misterio tiene su cita bíblica, pero no pudiéramos pues hallar. En uno de los misterios, no recuerdo en cuál, está en el libro de Judith, donde habla de la gloria de María, algo así, de Judith. Allí está en lo glorioso, no sé si es en el misterio que dice la coronación de Nuestra Señora. Allí habla algo de las excelencias de la Virgen, en el libro de Judith. Entonces, tomar esa cita y meditar. Y entonces, pero el Padre Domingo trajo
pero todito se los dio él, no los vendió, se los regaló pues a la gente para que rezaran conforme la Santísima Virgen pedía, y ya trajo él en cada misterio su cita bíblica, y la cita porque hay como dijera yo, hay personas que dicen que el rosario es invento de los hombres, sí, y que no está en la Biblia. Ajá. Y para comprobar, dice, entonces, en la cita del misterio, entonces dice San Lucas, sea San Mateo, sea el libro de Judith, y dice capítulo tal, verso tal, y así, para comprobar que existe, que es algo que es algo bíblico, que es algo bíblico, sí, que es algo bíblico. Sí. Y entonces así es que lo pide, porque ya había oído decir yo que el rosario pues era invento de los hombres, inventado, y que no sé qué, y que las cosas inventadas del hombre no valen porque no vienen de Dios. Sí. Y entonces ahora con estas oía pues así, ¿verdad? Pero yo no hacía caso a eso. Sí. Y con la fe, pues, sí, con la fe. Pero ahora cuando ella pues habló de eso, yo le pregunté que a dónde está en la Biblia. Yo la primera cita que hallé fue cuando la oración en el huerto, que la busqué, no sé si fue en la visitación de Nuestra Señora también está Santa Isabel. Sí, también sale, sí, todas son citas bíblicas, pero yo ignoraba eso, no sabía. Entonces, esas son las citas bíblicas que en las citas bíblicas debemos de meditar. Y también en el mensaje que da del Ave María, la salutación del ángel, y allí en la Ave María nos da un mensaje. Si es en el Padre Nuestro, también, porque está en la Biblia cuando dice de nuestro Señor Jesucristo. Todas esas cosas son tan bíblicas, y entonces nosotros debemos de meditar en eso, y eso es lo esencial, pues. Y mediten, dice, en la palabra del Señor. Ahora, no quiere decir que quería ella cuando le enseñó todo la gente que veía, los 4 grupos que quería enseñarle con eso, decirle con eso. Era mostrarme, dijo, la gloria del Señor, lo que nosotros íbamos a ganar si nosotros practicábamos la palabra del Señor, y poníamos en práctica la palabra del Señor, y rezábamos el rosario como ella. La felicidad le enseñó entonces. Sí, la felicidad, la gloria. Pero no tenía nada que ver los 4 grupos diferentes que le enseñó con el rosario, algo de que eran los primeros que habían rezado. No. Entonces esos 4 grupos, uno era más felices que otro, todos son igualmente. Todos iguales. Nada más lo único que tenía el último grupo era que iban vestidos así, y yo me sentí, porque cuando uno está vestido de una forma y otros están de otra manera, entonces uno se siente extraño o humillado, por decir nosotros aquí en Cuapa. Entonces se siente extraño, pero cuando yo me miré que se identifiqué con entre esa gente, yo me sentí alegre, pero la misma gloria tenía, la misma dicha, la misma solemnidad, la misma gozo, grandeza y belleza de los cuerpos de aquellas personas las tenía. ¿Y no reconoció a nadie? Yo no reconocí a nadie. Solo eran grupos religiosos y lo que le entender. Bueno, eran multitudes. Multitudes que no se podían contar. Aquí todavía no podemos contar, y eso eran multitudes que no se podían. ¿Y usted la vio como en el cielo, la visión? Sí, así a lo que yo podía alcanzar con mi vista. No estaban pegadas en las nubes, sino así. O sea que no se podía contar. Sí. ¿Pero qué le dijo la Virgen cuando le dijo ella, te voy a mostrar algo? ¿O esto significa que cuando ella me mostró eso, primeramente dio todas sus recomendaciones y me contestó unas preguntas que yo le hice. ¿Qué le hizo? ¿Que no se puede saber? Las preguntas eran problemas de las personas. Eso sí, de cada persona. De cada persona. Sí, que me decía, yo quiero tal cosa, yo quiero así. Le dio tiempo de preguntar. Entonces yo sí me dio tiempo. ¿Y qué le contestaba a ella cuando le decía en casos particulares, por ejemplo? En casos particulares me dijo que uno se iban a realizar como las personas deseaban y otros no, porque era la cruz que el Señor les mandaba, porque que eso de problemas del hogar, incomprensiones y cosas, la vida sí era trabajo, sufrimiento, que me quite el dolor de cabeza tal vez, y entonces que eso era la cruz de estas personas, pero que les iba a dar paciencia para que llevaran la cruz, porque eso
no se puede quitar del mundo todo lo que nosotros... Los catecúmenos mártires que viste. Los catecúmenos, es que yo pertenezco a la comunidad catecumenal. Yo también pertenezco. Y daba, y entonces, ese año se fundó pues aquí la primera comunidad. Y entonces cuando ella dio todas sus recomendaciones, me dice, mira al cielo, me dice, y me extendió así la mano. Entonces yo miré así al cielo, entonces yo miraba un poco de personas vestidas de blanco, de túnica blanca, pero aquellas personas estaban cantando, pero en una alegría, como en una fiesta, pero no una fiesta como ni una procesión de las más solemnes igual a la de aquí de la tierra, sino que aquello era algo celestial bien alegre. Y entonces me dice ella, estos fueron, me dice, los primeros catecúmenos de las primeras comunidades, me dice, que hubo cuando se fundó el cristianismo. Me dice, muchos de ellos fueron mártires, quisiera vos ser mártir. Me hace la pregunta, yo no entendía muy bien qué significaba ser mártir, entonces fue cuando pero yo le dije de que sí. Y después fue pasando y yo pasaba así, se movía la multitud como que iban caminando en una procesión y después desapareció, pero venía después otro grupo vestidos también de blanco, pero ya traían unas cosas así, y algo como una gola así, negro, y traían unos rosarios en las manos, rezando y cantando, y como enseñándome a mí cómo era que se debía de rezar el rosario, y hacían algo de una como meditación, se quedaban y después de hacer esa meditación rezaban el rosario. Pues iban rezando el misterio, y entonces las cuentas del rosario, de los rosarios eran grandes y blanquísimas, y daban algo como de luz así, con la claridad pues de radiante, sí, como radiante. Entonces, y ellos iban con los rosarios, todo mundo, nadie no tenía rosario, todos tenían rosario. Y entonces me dice, estos fueron los primeros a quienes yo les di el rosario. Yo observaba y escuchaba lo que ella pues me decía. Entonces yo no sabía a quiénes, hasta que le pregunté al sacerdote, entonces me dijo que esos eran los dominicos. A Santo Domingo le había dado el rosario, porque ella me dijo, estos fueron los primeros a quienes yo les di el rosario. Y entonces pasó ese grupo cantando y rezando el rosario, así como le digo yo, meditando. Las canciones no eran reconocidas nada. No, nada de lo de aquí, nada. Y entonces no se podían reconocer. Cuando después de pasar el grupo de los que iban vestidos con blanco y negro, entonces fue cuando venía otro tercer grupo, y ya entonces esos venían con unos hábitos café y capucha. Pero ahora me hacen preguntas que si tenían faja, porque como los carmelitas tienen una faja y son de café, o si tenían un cordón, pero yo no me acuerdo, eso sí yo no pude captar o acordarme de ver si tenían faja o de cuero o el cordón. Eso yo no puedo decir, pero que tenían una capucha aquí y el hábito de franciscanos, que era color café, sí. Y yo dije, son los franciscanos, porque como el Padre Domingo, cuando a veces se viste de franciscano, siempre ellos andan así, pero siempre a veces se visten. Y entonces tenían rosario en las manos y iban lo mismo rezando el rosario. Entonces después me dice, estos son los segundos, me dice, que recibieron el rosario de manos de los primeros. Quiso decirme pues de manos de los primeros que vi yo con rosario. Y pasó ese grupo. Después el cuarto grupo fue de personas ya a como estamos nosotros. Y entonces yo me sentí ya más atraído y que estaban vestidos, y ya miraba yo niños así y personas mayores, ancianos y de toda clase, de varones y mujeres y todo, pero aquellos rostros se veían alegres, y aquella como que despedían algo de luz, que no era como estamos nosotros, que la cara se nos ve así, sino que despedían algo luminoso, aquellos cuerpos. Y entonces iban cantando, pero yo me sentí entonces más atraído porque los miraba vestidos a como yo estaba, y me sentí pues en medio de ellos. Y fue cuando yo le dije, señora, con esto me quiero ir, le digo yo me voy con ellos. Y entonces yo no pensaba pues en nada de lo de este mundo, sino que pensaba pues más bien
si posible en ese momento irme con ellos. Entonces me dice, no, me dice, porque tienes que decírselo a las personas, me dice, te falta todavía para que te vayas con ellos. Y entonces me dice, mira, me dice, esto es, me dice, lo que gozan, me dice, las personas, me dice, que practican, me dice, la palabra del Señor y cumplen con lo que el Señor pide y rezan, dice, el rosario, me dice, hagan ustedes lo mismo, que van a ganar todo esto que ellos han ganado. Y entonces bajó la mano, porque ella extendía la mano a cada grupo, y entonces bajó la mano. Después pasó ese grupo, ya quedó el cielo así sin nada. Y entonces cuando ya ella terminó, pues se terminó de ver todo lo que había visto, entonces la nube se fue levantando, porque la nube era como que la levantaba, y así se fue elevando y se subió. ¿Ella? Sí. Y ya eso sí que yo la miraba ir por las puntas de esas ramas de ese palo de cedro. De manera que el tiempo ese era bastante dilatado. Era bastante dilatado. Bueno, en cada oportunidad. Bueno, había variación porque a veces había poco diálogo, pues, y según eso fue en junio. ¿Esa fue la primera vez? La segunda. ¿Y la primera? La segunda fue cuando fue en mayo. La primera fue en abril, fue cuando comenzaron sus manifestaciones. Las manifestaciones fueron en abril. Como preparando, sí, como cuando uno prepara algo. Entonces fue manifestaciones y cosas así. Fue cuando ¿El año pasado? Sí, del año pasado siempre. Fue el 15 de abril, y antes del 15 de abril, las luces encendidas, mis disgustos, mis cosas. Semana Santa. Sí, mis disgustos, mis cosas que yo tenía con las mismas hermanas del catecumenado, porque creía yo que eran ellas las que dejaban las luces encendidas y yo estaba riñendo con ellas. Esas eran las manifestaciones. Esas eran las primeras manifestaciones. Después yo me convencí que no era ellas, que ellas no tenían culpa, cuando vi la imagen de la Purísima con una iluminada. ¿Qué le dijo acerca de Nicaragua? Bueno, ella dijo que Nicaragua había sufrido mucho desde el terremoto y que seguiría sufriendo si nosotros no teníamos un cambio de vida, y que por eso nos daba el mensaje el Señor, para que nosotros tuviéramos un cambio. Y si lográbamos ese cambio, entonces nosotros, los castigos pues se irían a apartar de nosotros, y que oraran por todo el mundo, especialmente por Nicaragua. ¿Cuántas veces se le presentó? Fueron 5 veces. ¿En el mismo lugar siempre? Siempre en el mismo lugar. ¿Siempre aquí? Siempre aquí. Pues, y entonces el padre me dijo, porque yo ya tenía vedado, pues, que no dijera a la gente, sino que solamente al padre. Entonces al siguiente día... ¿Ella le había dicho, la Virgen? No, me dijo el sacerdote que no le dijera a la gente. Porque cuando yo le conté la segunda... ¿La primera vez usted no le contó a nadie, ni al sacerdote? Primeramente no le conté a nadie, pero yo sufrí y volvió otra vez a manifestarse y a decirme que por qué no había dicho, pero ya era en otra parte, en otro lugar, haciéndome el reclamo. Entonces yo le dije al sacerdote, cuando el sacerdote me dijo, le dije yo a él, entonces me dijo que si sería alguno que me quería asustar, o sería alguna cosa mala, o el diablo, me dijo él. Pero siempre me animó y me dice, no tengas miedo, me dice, anda, me dice, al lugar de las apariciones, y sea cosa mala o sea cosa buena, no te va a suceder nada. Hace oración, santiguate, me dice, pero no le digas a nadie lo que te diga ni lo que veas. Entonces solamente es a mí. Entonces cuando vi todo eso que me mostró en junio, entonces fue cuando yo me fui a Huigalpa a decirle a él al siguiente día, pero yo creía que cuando él, yo le dijera a él, entonces él me iba a dar la orden de decirlo. Pero no fue así, entonces no me quiso dar permiso. Y entonces vine yo y entonces yo sufría, pensaba, y oía una voz interior que me decía, y sentí un gran peso horrible por no decir. Entonces yo lo rogaba a él que me diera el permiso, y entonces siempre no me lo quería dar. En junio, el 24 de junio, que es la fiesta patronal de Guapa, entonces vino y yo salí a encontrarlo y le volví a decir, entonces se me quedó callado, como que no había oído. Después volvió otra vez a insistir y se me volvió a quedar callado. Hasta la tercera vez que ya la iglesia, la capilla estaba llena de gente, entonces fue cuando me dijo que fuera a decir a toda la gente. Y entonces yo me sentí alegre, gozoso, y fui a decírselo, pero no supe ni cómo.
de tanto era la alegría. Y después cuando yo volví a la sacristía, porque íbamos a salir a celebrar la misa, entonces le digo yo, padre, le digo, ¿y cómo dije estas cosas? Le digo, porque fíjese que de la alegría que me dio el permiso, ni supe cómo dije, ni si hablaría algún disparate. Entonces me dice, no, me dice, yo estaba observando, me dice, y todo lo dijiste al pie de la letra, como me lo dijiste ahí en Suyalpa, lo dijiste bien. Yo pensaba todavía, porque yo pensé que yo no estaba, pues, como en mi sentido, pues, porque yo me sentía tan emocionado, tan alegre por el permiso. Pero ya él no me volvió a poner trabas. Y entonces en julio ya fue más corta la aparición, porque solo me dio las recomendaciones y me contestó unas preguntas que yo le hice, y después de contestar a las preguntas no hubo tanto, y entonces siempre se elevó y se fue. En agosto no hubo nada, porque esa quebrada, ese río estaba lleno y eran unos vendavales, una grande lluvia y no podíamos pasar, y entonces venimos más o menos a la hora de las apariciones. Y entonces... que siempre a las 3 de la tarde. Siempre a las 3 de la tarde, sí, es puntual a la hora. Y entonces cuando venimos, el río estaba lleno y no pudimos pasar, no podíamos ni pasar a caballo. Entonces, porque ya venía gente, sí, bastante. Entonces venía, porque dije yo, si, aunque sea yo me paso, decía, pero yo miré, dije, me lleva el río. Y entonces no podía pues pasar. Entonces le dije yo a la gente, miren, estábamos debajo de la lluvia. La Santísima Virgen está donde quiera, ella nos oye. Vamos a hacer el rezo del rosario aquí a la orilla del río. Entonces rezamos el rosario, cantamos algunos cantos que sabían de memoria y nos regresamos mojando. Cuando hubo la sequía, pues, y el río estaba de paso, entonces yo vine y venimos varias personas, veníamos. Entonces, pero no hubo nada, ni sentía, pues, porque ya después yo sentía algo emocionante, algo así, que sentía la presencia de ella, que iba a llegar, a venir. Pues yo no. Entonces le dije yo al padre, le digo, tú dices que la señora no se va a volver a aparecer. Porque yo voy, le digo, y como no fuimos el 8, entonces será, le digo, que ya no quiere, pues, le digo yo, aparecer. Entonces me dice, hace oración, me dice, y se va a volver a manifestar, me dice. Entonces así fue. Pues yo oraba, pues, que volviera, y yo ya me había familiarizado y me sentía alegre estarla viendo y estar viniendo al lugar. Cuando el 8 de septiembre vine yo al lugar otra vez, aquí. No, con gente ya. Y entonces yo le rogaba a ella que se dejara ver. Pero entonces me decía, no todos pueden verme. Porque una señora me pidió que ella quería verla y entonces me mandó a decir que no, que ella la iba a ver cuando se la llevara al cielo, pero que rezara el rosario. La señora ¿Pero usted lo vio? doña Consuelo. Sí, solo yo la miraba. ¿Es responsable ahora de la segunda? De la segunda, sí, ahora es responsable de la segunda. ¿Cómo es responsable de la segunda? De la segunda comunidad. Sí, ¿El padre vino varias veces, Bernardo, aquí? el padre ha venido 2 veces, vino a celebrar misa el 8 de diciembre y después cuando él tuvo tuvo un sueño, fue que vino porque él parece que dudaba. Y hasta que tuvo ese sueño, él vino. Y entonces él vino y como a conocer, como para ver si no era algo que él soñaba pues en vano. Y entonces él se fijó en el paisaje y todo, y me dice, en este montoncito de piedras, me dijeron, aquí se apareció la Virgen a Bernardo, y lo estoy viendo exacto y todo, como los árboles y todo, y ya como lo vi en el sueño, me dice. Entonces, yo con curiosidad, ¿verdad?, pensando en que había soñado el padre y que le habían dicho, porque él me dijeron, dice en el sueño, y me señalaron el montón de piedras. Entonces le digo, ¿y quién le dijo? Le digo, ¿fue la señora? Le digo, o un ángel o algo, o otra persona. Entonces me dice, eso sí no te lo puedo decir, él se reserva ese secreto. Dice, yo no te lo puedo decir, me dice. Y entonces, hasta la vez yo no sé por qué no comunica Ahora, nada. ¿por qué se dice que la señora, usted dice 15 años y 16 años, entonces uno automáticamente piensa en una niña? Sí. Y usted dice la señora. Pero yo le decía la señora a ella como por un respeto, ¿verdad? Sí. Y entonces yo no le decía Virgen porque como me habían llenado la cabeza de pensamiento, ¿verdad? Porque el uno decía una cosa, el otro decía otra, y entonces yo decía para respeto la señora, porque no le podía decir señorita porque no era una joven de Pero era una niña casi de 15 años. era una niña casi, sí, se presentaba como una niña, más o menos de antes, sí, era alta, y entonces delgada, bien, Linda. sí, bien linda, sí, eso parecía
de porcelana las manos, pero era piel, no era que era muerta. Y entonces, y aquello todo era una belleza. Los ojos no eran negros, ni amarillos, ni azules, sino que eran como un color castaño, y el pelo también, y las cejas, pero todo aquello bien perfeccionado, la nariz afilada, bien hechita, la boca, los labios delgados, la boca pequeña, todo el rostro no era caronota, sino que fino, todo bien. La sensación suya cuando ella le diría las primeras palabras, las primeras contestaciones. Si yo me quedé como muerto, si yo no supe cómo estaba, si yo no me sentí en este mundo. Yo me sentí, cuando yo agarré valor fue cuando ella extendió las manos y me puso los rayos de luz sobre mí. ¿Se los puso los rayos azules? Sí, sobre mí. Entonces fue cuando yo tomé valor. Pero el inicio de esto, ¿cómo fue? ¿Usted estaba aquí? ¿Usted vino? Bueno, es que ya lo dije, pero se lo voy a volver a repetir. Yo venía de allá del río y venía aquí, ¿verdad? Por ese mango. Y aquel mango que está allá. Y después entré al monte a cortar una vara para cortar coyoles. Después me vine a los jocotes. Después de los jocotes me vine para acá porque ya dije, pensé que era tarde y tenía que ir a la capilla. Y entonces cuando miré el relámpago allá, por allí, y entonces la gente me había dado un secreto, porque tengo una esquina, una pelotita aquí, me habían dado un secreto que me sobara el brazo al lado donde salían los relámpagos. Entonces me puse a ver, a observar que si había gente, algo así, para que no alarmar, porque me iba a estar sobando el brazo a medio por tres y me iban a ver. Entonces, y que no quería porque me viera la gente, pues, en eso. Y observar por dónde salían los relámpagos, porque yo no supe de dónde salió. ¿Así? Sí, ya hice el relámpago, pero no supe de dónde salió. Y entonces me puse a observar todo eso y dilaté un rato parado allá. Cuando seguí caminando, porque dije yo, no va a haber más relámpagos, ¿y qué voy a estar haciendo aquí? Entonces me vine aquí. Cuando vine aquí, ya cerquita, por donde están esas piedras ahí, fue cuando otro relámpago, pero fue como para abrirme la vista, que se presentó ella con las manos así. Y después, cuando yo estaba con miles de pensamientos, pensando, entonces que sería algo malo, que sería alguno que me quería asustar, que sería la Virgen, la imagen que tenemos en la capilla. Y entonces, pero yo miraba que parpadeaba, que era más bello y todo. Y entonces fue cuando extendió las manos así y me puso los rayos de luz. Ahí fue donde yo volví a algo y ya pensé que mejor le iba a preguntar para decir qué me decía. Entonces cuando ella me contestó, yo miré que podía platicar con él. Y entonces le volví a hacer la segunda pregunta, que de dónde venís. Entonces fue cuando me dijo del cielo. Pero en ese momento, cuando ella me habló, yo sentía aquella sensación, aquella cosa, que la voz me llegaba hasta adentro, me llegaba aquello penetrante. Y una voz que jamás he oído, por más dulce que hable una mujer y quiera fingir dulzura, no es igual. Que yo no puedo explicar, ni explicar tampoco la belleza de ella. Y entonces le pregunté la tercera pregunta, y entonces le dije yo que qué quería. Entonces fue cuando me dio, lo primero que me dijo, el rezo del Santo Rosario, meditado, como usted lo expresa en antes, y entonces, y amor, que nos amemos unos a otros, que nos comprendamos, que entremos a diálogo cuando el marido, la esposa están así en discordia, para que solucionemos los problemas por medio del diálogo, y que no busquemos nunca la violencia con los vecinos, con los que nos rodean, todo eso, y procurar hacer la paz, dice, no pedirla, sino que nosotros debemos de construir la paz. Eso es el mensaje de ella. Y entonces fue cuando ella dice pues de que Nicaragua ha sufrido mucho desde el terremoto y seguirá sufriendo si nosotros, sí, desde el terremoto, y seguirá sufriendo si ustedes no cambian. Pido oraciones para que y un cambio de vida, para que el Señor aplaque su justicia y el mundo, y haya paz en el mundo. Que si ustedes hacen, dice, todo esto, habrá paz en el mundo. La guerra, dice, eso no se va a quitar, porque ya está escrito, ya se ha dicho, pero se alejará y tendremos un tiempo de bonanza, pues, de paz. ¿Por qué eso? ¿Qué es Quiero a ver si cantamos rosario. Pero en está más feo. ¿Por qué hasta ahora? Para que sientas. Bueno, está bien. ¿Por qué hasta ahora sobre la actualidad esto? Mire, eso sí. No, eso ya ha quedado.